A ver, vamos a hacer un repaso rápido vamos a estar viendo qué onda con estos ejercicios que estábamos viendo en clase porque hubo un buen de confusión y es normal porque tenemos que estar jugando con los cambios de signos. Así que antes de empezar con eso, vamos a ver qué es lo que significa esto de estar cambiando de signos. Nosotros ya sabemos que cuando hay un signo menos afuera de un paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis va a tener que cambiar de signo, ¿ok? Así que ten eso muy en mente. Ahora, si nosotros tenemos un número, por ejemplo, nosotros tenemos un número 3 y yo quiero reescribir ese número 3 utilizando signos negativos, lo único que tengo que hacer es poner menos 3, ¿ok? Porque estos dos signos negativos se van a estar cancelando. El signo negativo que hay afuera de mi paréntesis va a ser que el signo negativo de adentro del paréntesis se vuelva positivo y entonces en efecto yo lo único que hice fue reescribir mi número 3, pero lo volví a escribir en una manera diferente, ¿ok? Si yo tuviera un número negativo, estaría pasando lo mismo. Si yo tengo un número menos 5, yo lo puedo estar escribiendo como un menos, poner un paréntesis y después poner un signo positivo y poner al 5 positivo. Cuando yo elimine este paréntesis, como yo tengo un signo menos afuera de un paréntesis, el signo más adentro del paréntesis va a estar cambiando y se va a volver menos 5. De hecho, esto es lo que significa, esto es lo que está sucediendo cada vez que tú ves un número negativo. Sin embargo, no es necesario estar escribiendo siempre menos, más y algún número, porque al final sabemos que menos con más se va a volver un signo negativo, ¿ok? ¿Esto por qué nos ayuda? Porque también lo podemos estar aplicando para sumas. Por ejemplo, si yo tengo una P y le voy a sumar una Q, yo esto lo puedo estar escribiendo como menos P menos Q. Muy fácil lo podemos comprobar porque este menos que está alterando a todo lo que haya dentro del paréntesis, vamos a cambiarle los signos, así que la P negativa se vuelve positiva, la Q negativa se vuelve positiva y en efecto regresamos a la misma expresión. Esto me comprueba que esta expresión de acá es la misma que esta expresión de acá, solo que le estamos escribiendo de una manera diferente. Y si yo tuviera, por ejemplo, x menos y quiero estar sacando un signo negativo, yo podría escribir esto como menos, abro un paréntesis, tendría que escribir a mi x como negativa y la y que era negativa le escribo como positiva. Porque el día que yo me quiera deshacer de este paréntesis, este signo menos de afuera me va a regresar a la expresión original. Y si hubiera más términos, no hay ningún problema. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tuviera menos x, más y, menos z. Y yo quiero extraer un signo negativo, entonces ¿qué hago? Escribo menos, abro el paréntesis y le cambio el signo a todo esto. Así que la primera X tendría que ser positiva, la Y tendría que ser negativa y la Z tendría que ser positiva. Vamos a eliminar el signo de agrupación. Este menos va a alterar a todo lo que está ahí adentro, así que tengo menos X más Y menos Z. Regresé a la misma expresión, sin embargo lo que gané fue escribirla en una manera diferente. ¿Y esto por qué nos ayuda? Porque para el tipo de problemas que estamos haciendo va a ser muy útil para poder estar aplicando la fórmula que acabamos de aprender. Vamos a ver cómo usamos esto. Voy a dejar aquí a un lado de la pantalla nuestra fórmula para que siempre la tengamos en mente. Y observa también en esta fórmula algo muy interesante. El primer término, que siempre lo estamos denotando como A, este primer término está en ambos paréntesis y siempre va a ser positivo. El segundo término también tiene que estar en los dos lados, pero uno es positivo y del otro lado es negativo. ¿Ok? Entonces eso también tenlo muy en mente. Así que vamos a ver este ejercicio.
Si yo agrupo los términos, vamos a decir que x más y, vamos a cambiarle de nombre. X más y ahora la vamos a llamar p. Si nosotros reescribimos ese paréntesis, ahora x más y ya no se llama x más y, ahora se llama p, así que vamos a escribirlo así. Y lo demás se queda igual, más z por p menos z. Este cambio de nombrecitos que hicimos, que era lo que estábamos haciendo con el pescadito en clase, es muy útil porque de esta manera yo ya tengo un primer término, tengo un segundo término y además en el otro paréntesis mi primer término sigue siendo positivo y mi segundo término es negativo. Así que lo que yo antes estaba viendo como un trinomio, realmente lo puedo estar expresando como un binomio porque agrupé todo en un solo término. Esta x más y, yo ahora la llamé p y entonces hice un nuevo grupito. Entonces, con esto lo que yo gané es que ya puedo estar aplicando mi fórmula, que sería el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Ya solo mucho ojo, el primer término lo tenemos luego que volver a acomodar. La p en realidad es una suma de x más y todo estaría al cuadrado menos la z al cuadrado. Pero este término de acá es un binomio al cuadrado para el que ya te sabes la fórmula y ya se puede hacer de manera muy rápida. Vamos a ver otro ejercicio más. Este no es tan fácil de ver cómo agruparlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el ejercicio anterior yo simplemente había agrupado los primeros términos que eran x más y. Pero en el segundo paréntesis yo tengo x menos y, no tengo x más y. Y lo que necesito en mi fórmula es que estos términos fueran iguales, o más bien eso es lo que yo necesitaría. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, primero que nada, vamos a recordar que el primer término de mi fórmula siempre tiene que ser positivo. Así que yo puedo estar analizando estos dos cachitos de acá y me doy cuenta que lo único que siempre va a ser positivo va a ser la x. Así que vamos a dejarla escrita acá de una vez. Siguiente paso. En un lado yo voy a tener x más algo y del otro lado yo voy a tener x menos algo. Y ahora tenemos que estar encontrando qué va a ser ese menos algo. Tenemos que estar buscando nuestro segundo término. Pero el primer paréntesis nos lo da muy fácil. Si yo ya dejé fijo la x, significa que esto de acá es lo que tiene que ser mi segundo término. Así que vamos a estar escribiendo y más z. Y en el otro paréntesis, fíjate que nosotros aquí tenemos este término menos y menos z. Voy a escribirlo aquí abajo. Menos y menos z, ¿ok? Que pareciera que no se parece nada a nuestro segundo término. Sin embargo, recuerda o regrésale al video para que veas cómo estuvimos jugando con los signos hace ratito y entonces nos podemos dar cuenta que si yo extraigo un signo menos de esta expresión, yo tendría menos paréntesis y más z. Ahora sí, yo conseguí la y menos z que estaba buscando. De manera que en mi otro paréntesis yo tendría x menos y más z. Y entonces ahora sí yo ya puedo aplicar mi fórmula porque yo ya tengo un primer término que siempre es positivo y tengo un segundo término que en el primer paréntesis es positivo y el segundo término en el otro paréntesis es negativo. Lo único que hicimos fue estar jugando con los signos. De manera que entonces, según nuestra fórmula, nosotros tendríamos primer término al cuadrado, que sería x al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Mi segundo término es y más z, todo esto al cuadrado. Pero esto es un binomio al cuadrado, así que nosotros tendríamos x cuadrada menos
todo esto de acá, muy importante este menos va a alterar a todo el desarrollo de mi binomio al cuadrado. Mi binomio al cuadrado sería y cuadrada más 2yz más z al cuadrado. Y finalmente eliminamos signos de agrupación, así que tendría menos y cuadrada menos 2yz menos z al cuadrado. ¿Cuál fue el chiste de este ejercicio? El primer paréntesis no nos daba ningún problema, ¿ok? El chiste era reordenar el segundo. Vamos a escribirlo acá, x menos y menos z. Teníamos que escribirlo de una manera diferente. Así que, ¿qué fue lo que hicimos? Le sacamos un signo negativo y pusimos un paréntesis en la y la z. Estos dos términos son iguales. Lo único que hicimos fue reescribir el paréntesis a nuestra conveniencia para poder estar utilizando la formulita que ya conocemos. Vamos a hacer uno más. Entonces, tenemos algo que es muy similar, tenemos tres términos y sabemos que podemos estar trabajando con esta fórmula. Vamos a ver cómo le podemos estar haciendo. Primero que nada vamos a estar identificando el primer término. Nuestro primer término ya sabemos que en los dos lados del paréntesis tiene que ser un término positivo y en este caso es el 2x. Así que de una vez vamos a estarlo escribiendo. Vamos a tener 2x de un lado y 2x del otro. En un paréntesis va a ser 2x más algún grupo y del otro lado va a ser 2x menos algún grupo. Y estos ejercicios van a ser muy directos. ¿Por qué? Porque en el primer paréntesis, como tenemos este signo más, que no nos está cambiando nada, ya tenemos definido automáticamente cuál tiene que ser nuestro grupo, que va a ser 3y menos 4z. Así que vamos a escribirlo acá. De manera que en el otro lado nosotros tendríamos que tener menos 3y menos 4z. De lo que tenemos que estar súper seguros es que estas dos expresiones sean iguales. Si nuestros números cambian o algo por el estilo, esto significa que nos equivocamos en algo y que no vamos a poder estar aplicando la fórmula. Así que vamos a ver que en efecto sean iguales. Y es muy fácil de ver. Vamos a verlo, vamos a anotarlo aquí abajito. En mi nueva expresión yo tengo 2x menos, paréntesis, 3y menos 4z. Y lo que quiero ver es que esa expresión sea la misma que la de aquí arriba. Vamos a ver si es cierto. Vamos a eliminar aquí nada más nuestros signos de agrupación. Así que yo voy a tener 2x. Este menos significa que todo lo de adentro del paréntesis tiene que cambiar de signo. Esta 3y se vuelve negativo. Y mi menos 4z se vuelve positivo. En efecto, las expresiones son las mismas, simplemente las estamos escribiendo de manera diferente, pero es lo mismo. Así que nosotros ahora sí podemos estar aplicando nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos va a decir que es el primer término, que es 2x, todo el primer término tiene que estar al cuadrado, menos el segundo término, que es 3y menos 4z, tiene que estar elevado al cuadrado. Así que nos va a quedar que esto es igual a 4x al cuadrado menos, y mucho ojo con ese menos, acuérdate, desarrollamos el binomio que es primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo, o sea que va a ser 24yz más el segundo término al cuadrado. Eliminamos nuestros signos de agrupación, como tú ya lo sabes hacer, y terminamos. Yo sé que esto es un poco confuso, tienes que estarlo haciendo tú en tu libreta, tienes que estarte concentrando mucho con los cambios de signos y cómo estar distinguiendo el primer y el segundo término en estos ejercicios. Así que para hacerles su día un poquito menos pesado, voy a regalarles un ejercicio de la tarea. Vamos a hacer el número 12. Ok, paso número 1. Vamos a distinguir el primer término. El primer término siempre tiene que ser un término positivo. El único término que tengo positivo en los dos paréntesis es x al cuadrado. ¿Ok?
Así que vamos a tener x al cuadrado. Lo siguiente que yo sé es que en un paréntesis yo voy a tener más y en el otro paréntesis tengo que tener menos, tal como me dice mi formulita. Así que ahora tenemos que encontrar cuál va a ser el segundo término. Los dos términos que me quedan es el 5x y el 6, así que tengo que estar viendo cómo agruparlos. Fíjate en mi primer paréntesis que yo tengo x más algo, y si yo lo comparo con este paréntesis de acá, yo tengo una estructura muy similar, x cuadrada más algo. Así que vamos a usar eso como mi segundo término. 5x menos 6. Y si nos fijamos en el primer paréntesis, si yo lo que quiero estar agrupando es al 5x y al 6, lo puedo hacer sacándole ese signo menos, que va a ser este signo menos de acá. Pongo un paréntesis y voy a tener 5x menos 6. En efecto, tú puedes ver que esta agrupación estuvo bien hecha porque en el segundo paréntesis, si nosotros nos fijamos, vamos a quitarle el signo de agrupación de acá. Tenemos un menos, eso significa que lo de adentro tiene que cambiar. Tengo menos 5x, que es este menos 5x de acá, y este 6 negativo se vuelve positivo, que es este 6 positivo de acá. Así que en efecto yo puedo ver que estoy creando bien a mi segundo término. Una vez que yo ya lo tengo de esta manera, ahora sí puedo estar aplicando mi fórmula que me dice el primer término al cuadrado. Mi primer término es x al cuadrado, así que esto tiene que estar elevado al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado, y el segundo término es 5x menos 6, y lo elevamos al cuadrado. Así que el primer término lo vamos a tener como x cuarta menos, y yo tengo un binomio al cuadrado muy fácil de hacer, que sería 25x cuadrado menos 60x más 36. Eliminamos signos de agrupación y terminamos. Entonces, el chiste con estos ejercicios realmente es encontrar a tu primer término, que siempre va a ser positivo. Y una vez que tienes el primer término encontrado, realmente va a estar fácil encontrar cuál es el segundo término. Ya lo único que tienes que estar haciendo es fíjate en los signos, fíjate en los cambios de signos y ponte a jugar con ellos y nada más. Pero realmente está muy sencillo. Al menos ya lo tienen en video, pueden estarlo viendo 1000 veces, sobre todo la primera parte de cómo se cambian los signos y eso es importante. Y después lo más fácil es encuentra tu primer término y una vez que lo tengas, encontrar el segundo término va a ser más sencillo.